Directorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Dios quiere que tengamos amor, que nos amemos unos a otros, que perdonemos, que nos juntemos, que hablemos bien del prójimo. Dios nos bendecirá si permanecemos en su amor. Dios nos bendecirá si proyectamos su amor. Somos un grupo dulce y amoroso, que amamos la bendición. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nada es más grande que el amor. Todas las cosas sean hechas con amor, porque el amor trae fe, confianza y perdón. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nada es más grande que el amor. Todas las cosas sean hechas con amor, porque el amor trae fe, confianza y perdón. Dios quiere que tengamos amor, que nos amemos unos a otros, que perdonemos, que nos juntemos, que hablemos bien del prójimo. Dios nos bendecirá si permanecemos en su amor. Dios nos bendecirá si proyectamos su amor. Somos un grupo dulce y amoroso, que amamos la bendición. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nada es más grande que el amor. Todas las cosas sean hechas con amor, porque el amor trae fe, confianza y perdón. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nada es más grande que el amor. Todas las cosas sean hechas con amor, porque el amor trae fe, confianza y Que yo espero que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús, porque Jesús fue el que dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Y si Jesús envía su ángel, Él va a estar en su ángel.
para poder hacer lo que tiene que hacer. El ángel no es el Señor Jesucristo, pero ve lo que dijo el hermano William, no es, pero es el instrumento que Jesucristo usará para manifestar su segunda venida en este tiempo final. Entonces Jesús fue el que dijo, yo Jesús envío mi ángel. Y también nos dijo, el que recibe al que yo enviare, a mí me reciben. Entonces mantenga sus ojos puestos en Jesucristo, porque Jesucristo fue el que envió su ángel. Y recuerden ustedes, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo fueron llamados los escogidos en este tiempo? Con la gran voz de trompeta. ¿Cómo fue llamado usted? De alguna manera le llegó la voz del mensaje, le llegó la voz del mensajero. De alguna manera le llegó el mensaje a usted para saber que Dios estaba hablando a través de un ángel mensajero y usted lo creyó y usted lo recibió. Asimismo, los que faltan por ser llegados también tienen que llegar por esa misma voz. Y por eso nos conviene a nosotros poner a la gente, a toda la gente, el mensaje para que sepan que ya la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Y nosotros tenemos que predicar esa segunda venida de Cristo para que aparezcan esos escogidos. Yo les felicito que ustedes se han mantenido con tus ojos puestos en Jesús. Y tomen ese mensaje de Pablo, puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús fue el que dijo, yo envío mi ángel. Cuando Él envía a su ángel, no lo envía para abandonarlo, para dejarlo solo, sino que viene con el ángel para traer el testimonio de este tiempo final. Y si usted lleva este mensaje, Dios se encargará de respaldarlo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Comiendo del árbol de la vida, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, donde nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión, como les dije, es comiendo del árbol de la vida. Y nos preguntamos, ¿hay la posibilidad en este tiempo de comer del árbol de la vida? Sí. ¿Y dónde está el árbol de la vida? Aquí dice, en medio del paraíso de Dios. Así como en el huerto del Edén, encontramos al árbol de la vida en el capítulo 2, verso 9, donde nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego en el capítulo 3 del mismo libro del Génesis, versos 22 al 24, encontramos mencionado aquí en 2 ocasiones más el árbol de la vida. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto fue luego de la caída del ser humano. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de
de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora vean que Dios sacó del huerto del Edén al ser humano para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida, pues ya el ser humano caído, si comía del árbol de la vida, vivía eternamente, y Dios no quiere que el ser humano viva en una condición caída, viva como pecador eternamente. Él desea que el ser humano sea limpio de todo pecado y coma del árbol de la vida y viva, pero no viva como un pecador, sino como un hijo o una hija de Dios, limpio o limpia de todo pecado. Ahora, en el libro del Apocalipsis encontramos que aparece también el árbol de la vida. 3 veces aparece en el Génesis el árbol de la vida y 3 veces también en el libro del Apocalipsis. O sea que en el primer libro de la Biblia, el Génesis, aparece 3 veces, y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, aparece 3 veces también. Vamos a ver aquí. Leímos en el capítulo 2, verso 7 del Apocalipsis, donde aparece y donde Dios dice que dará de comer al vencedor, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora en el capítulo 22, verso 2 del Génesis dice, del Apocalipsis dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y también en el capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora son bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, son bienaventurados los que reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, y reciben el Espíritu de Cristo y así comen del árbol de la vida para vivir eternamente. Vean la forma de comer del árbol de la vida, porque este árbol de la vida en el libro del Génesis y en el libro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, o sea, en Jesucristo. Por eso también es que Cristo siempre estuvo diciéndonos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Por eso también Él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y Él dijo, y el que come de este pan vivirá eternamente. No hay dos vidas eternas, solamente una, y es Cristo. Y no hay un árbol literal de la vida por un lado y Cristo por otro, ofreciendo vida eterna también. Es el mismo Jesucristo, el árbol de la vida. En la Escritura encontramos que Dios representa a los seres humanos en árboles, y ahora sí podemos comprender ese misterio del árbol de la vida, ya que Cristo representa al ser humano en árboles también. Por ejemplo, nos enseña que los hijos de Dios están representados en el trigo y los hijos del maligno están representados en la cizaña. También el profeta Juan el Bautista nos dice en el capítulo 3 de San Mateo acerca de los seres humanos, nos dice de la siguiente manera, versos 10 en adelante dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando aquí? De seres humanos representados en árboles. Y luego encontramos también
En el verso 12 de este mismo capítulo 3 de San Mateo, dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. ¿De qué está hablando ahí? De seres humanos. Del trigo, que son los hijos de Dios, los cuales son recogidos y colocados en el granero de Dios para vivir eternamente. También el salmista habló de los seres humanos y los representó en árboles, y habló de Cristo y también de todos los hijos de Dios y los representó en árboles. Por ejemplo, dice en el Salmo 1, verso 1 en adelante, verso 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Vean cómo el salmista compara a los justos con el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. También Cristo está representado en este árbol del cual habla el salmista. Ahora hemos visto que Dios representa a los seres humanos con los árboles o en árboles, y por consiguiente el árbol de la vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque no es un asunto de que uno encuentre un árbol literal y que sea un árbol de vida eterna. La única vida eterna es Dios. Y esa vida eterna se manifestó en forma humana, se manifestó en carne humana y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La vida eterna fue manifestada en forma humana en el cuerpo llamado Jesús. Por eso San Juan, capítulo 1. Verso 1 en adelante nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En Él, en el verbo, que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el verbo que era con Dios y era Dios, creó todas las cosas. Y en Él estaba la vida. La vida eterna, ¿dónde estaba? En Dios. En el verbo que era con Dios y era Dios. Y ahora vean, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera, el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, venía a este mundo. Y ahora, ¿cómo venía? En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados no de voluntad humana, sino de voluntad divina.
Eso es el nuevo nacimiento. Para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. Y así reciben el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Dios y vienen a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie puede entrar a la iglesia de Jesucristo a menos que no sea por medio del nuevo nacimiento, creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, y recibiendo su Espíritu Santo. De esto fue que le habló Cristo a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, porque Nicodemo ya estaba avanzado en edad, puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y si la madre de Nicodemo estaba ya ancianita o había muerto, para Nicodemo esto que le decía Jesús era un poquito complicado. Pero Jesús no le está hablando de nacer de nuevo por medio de una mujer. No le está hablando de nacer de nuevo por medio de carne o sangre, sino por medio del Espíritu de Dios. Y por eso le dice, Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito para entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Y esto es nacer del agua y del Espíritu. Y esto es creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así se produce el nuevo nacimiento en la persona y entra al reino de Dios y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de esa dimensión llamada el paraíso. Y si la persona muere físicamente, no tiene ningún problema. Va a vivir al paraíso en ese cuerpo teofánico que se parece a nuestro cuerpo, pero que es de otra dimensión. Y allí no hay problemas como los hay aquí en este planeta Tierra, ni las luchas de esta vida terrenal. Y allí viven hasta que Cristo produzca la resurrección de los muertos en Cristo, prometida para ser efectuada en el día postrero. Ahora, ¿en qué año del día postrero? No sabemos, pero es para el día postrero, conforme a las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, verso 40, donde dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean, los que creen en el Hijo, en Jesucristo, reciben vida eterna. ¿Por qué? Porque están comiendo del árbol de la vida. Es en Cristo el árbol de la vida donde está la vida eterna. Y por eso es que tenemos que comer de Cristo el árbol de la vida. Él dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. O sea, no tiene vida eterna. La vida que tiene es temporal. Vive un tiempo aquí en la tierra y luego se termina el tiempo de vida en este cuerpo mortal y ahí terminaron sus días aquí en la tierra. Y si no ha comido del árbol de la vida de Jesucristo, no tiene esperanzas de volver a vivir y de vivir en este planeta Tierra en el glorioso reino milenial de Cristo. ¿Por qué? Porque no comió del árbol de la vida de Cristo. Y por no comer del árbol de la vida, no obtuvo vida eterna. Porque la vida solamente está en el árbol de la vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Ven que no es un asunto de sectarismo? Es un asunto de vida o muerte. Si no come uno del árbol de la vida, no tiene vida permaneciente en sí para vivir eternamente. Tiene solamente una vida temporal. Pero si come del árbol de la vida, dice Cristo que vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y Él es el que nos da vida y vida eterna. No busque la vida eterna en otro lugar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida eterna, Él es el camino y Él es la verdad. No hay otra verdad. Ahora, hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es el árbol
de la vida. Y ahora, el Verbo que era con Dios y era Dios, en donde estaba la vida eterna. ¿Qué sucedió? Dice que venía a este mundo. Y venía a este mundo con un propósito divino. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, y que es la luz de los hombres, venía a este mundo. Y cuando vino, se hizo carne y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús. El Verbo que era con Dios y era Dios, donde estaba la vida eterna y creador de los cielos y de la tierra, ahora estaba en la forma de un hombre, de un profeta, en medio del pueblo hebreo. Por eso él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y podía decir: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Él podía decir también, como nos dijo en el capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así como nosotros necesitamos comer para alimentar a nuestro cuerpo físico, para que pueda continuar viviendo, porque si no, se debilita, se enferma y se muere. Así también, para que nuestra alma viva eternamente, necesitamos comer de Cristo. Y Él es el pan de vida eterna. Y el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Y cómo vamos a comer de Él? Recibiéndolo como nuestro Salvador, recibiendo su palabra y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu. Y así obteniendo el nuevo nacimiento y por consiguiente la vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo el programa divino? Y está a la disposición y el alcance de todo ser humano. Así como estaba en el huerto del Edén. Pero en el huerto del Edén no se había hecho carne. Tenía que hacerse carne para el ser humano poder comer del árbol de la vida. Pero se hizo carne en la persona de Jesús y llevó a cabo el programa divino para que todo ser humano pueda comer del árbol de la vida. Y esto es creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y así obteniendo el nuevo nacimiento. Así como hemos nacido de papá y mamá y hemos venido a formar parte de esa familia, así para nacer en la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y el que no nazca, pues no tiene vida eterna. El que no nazca, entonces no ha nacido en la familia de Dios y no tiene esperanza de vida eterna. Pero el que nace en la familia de Dios, obtiene vida eterna. Y no hay nadie que le pueda quitar esa vida eterna que Cristo le da. Ahora vean lo importante que es aprovechar el tiempo que Dios nos da para vivir en esta tierra. Nos da ese tiempo para que nosotros hagamos contacto con la vida eterna y vivamos eternamente. No toda persona aprovecha la oportunidad que Dios nos da en la tierra, pero hay millones de seres humanos que la han aprovechado y tienen vida eterna y están descansando en el paraíso, y otros todavía están viviendo aquí en la tierra y tienen ya vida eterna. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.